Buenas, en esta clase te voy a hablar sobre genética, pero con la base de química, porque aunque por ahí uno se olvida, es muy importante la química para comprender la genética, es la base de lo que ocurre. Así que comenzamos. ¿Cómo es esto de unir química y genética? Bueno, lo que pasa es que cuando estudiamos genética, hablamos sobre los genes o la información genética que está contenida en el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que está formado por dos cadenas que son complementarias, antiparalelas, formadas por nucleótidos. Cada uno de los nucleótidos tiene una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. Esto forma cadenas larguísimas que las podemos representar o podés encontrarlas representadas de esta manera, simplificando la base nitrogenada, ya se sabe que esto compone un nucleótido, ahí tenemos las dos cadenitas, y finalmente forman dos hélices que se ven por ahí representadas de esta manera. Entonces, claro, en genética pensamos en el ADN y el ADN es un compuesto químico. Entonces, el ADN es el compuesto químico que contiene la información genética y se encuentra en el núcleo de las células. Las células se dividen y entonces el ADN tiene que pasar de una célula a otra o incluso esa información genética pasa de un individuo a su descendencia, de padres a hijos. Por lo tanto, se tiene que mantener esa información en ese pasaje de una célula a otra o de una generación a la siguiente. Ahí tenemos el primer proceso que es la replicación. Para seguir existiendo el ADN se tiene que replicar y así pasa de una célula a otra o de una generación a otra. ¿Qué pasa? Esa información tiene un flujo, no alcanza con que la información exista, se tiene que utilizar para algo. Es decir, vos podés tener un libro, si no lo miraste nunca, esa información está ahí pero no se está usando. Entonces, el ADN tiene la información. ¿Cómo se expresa o cómo se utiliza? Bueno, el ADN se tiene que transcribir en otra molécula que es el ARN y luego traducirse, dar el resultado final que es una proteína. Así fluye la información. Este es el dogma central de la biología molecular. Entonces, la replicación es el proceso en el cual el ADN se copia a sí mismo. Fíjate, una célula en su núcleo tiene el ADN y luego esta célula, si realiza una división mediante la mitosis, por ejemplo, se va a dividir y va a dar lugar a dos células hijas y cada una en su núcleo tiene que tener también material genético, tiene que tener su ADN, igual que el que tenía la célula original. Entonces, si analizamos, acá esta célula en el núcleo tiene su ADN. Bueno, cuando se divida, cada una de las células hijas también tiene que contener el ADN exactamente como estaba en la célula original. Entonces, ¿cómo ocurre la replicación? Lo vemos de una manera muy simple y básica. La célula en el núcleo tiene una cadena de ADN. Entonces, para replicarse, esa molécula se va a separar las dos hebras que la conforman. Así. Y se van a sintetizar las cadenitas complementarias. Por eso el proceso es semiconservativo. Fíjate que de la cadena original se mantiene un pedacito y se sintetiza una cadenita nueva. Ahora esta célula tiene dos moléculas o dos cadenas de ADN. Por lo tanto, cuando se divida, esas cadenas se van a ir hacia cada una de las células hijas que se forman y van a tener cada una su molécula de ADN. Así se replicó. ¿Qué es lo que ocurre durante la transcripción? El ADN se transcribe en otra molécula. ¿Por qué hablamos de transcribir? Porque el ADN contiene una información que está escrita en un lenguaje de nucleótidos. Acá están representadas las bases nitrogenadas. Tiene dos cadenas. Y entonces, la información contenida en un segmento, que es un gen, por ejemplo, acá hay un segmento, capaz que tiene cierta información, a eso le llamamos un gen. Esa información se tiene que transcribir, convertirse en otro idioma, que es el del ARN. Fíjate que cambia una de las bases nitrogenadas de los nucleótidos que lo conforman. Además, el ARN está formado por una sola cadenita, no es una cadena doble. De esta manera se forma el ARN mensajero. Se le llama así porque lleva el mensaje que estaba escrito en el gen del ADN. Así que, a partir de la molécula de ARN,
finalmente se va a sintetizar una proteína que va a ser el resultado final, la expresión de la información genética que estaba contenida en el ADN. Este proceso es la traducción, a partir de el ARN mensajero, ribosomas, ARN de transferencia de aminoácidos, se termina sintetizando una proteína. Cada gen tendrá la información para sintetizar una proteína diferente que termina, finalmente, determinando cualquier característica o las distintas características de los individuos. Resumiendo entonces, en el núcleo de las células se encuentra el ADN que contiene la información que coordina todo lo que somos. Entonces, ese ADN puede pasar de una célula a otra o de una generación a la siguiente a través de lo que es la replicación, así siguen existiendo moléculas de ADN, se mantiene la información y luego esa información se expresa como con la transcripción del ADN en un ARN y luego la traducción o la síntesis de una proteína. Ahí es cuando el gen termina de expresarse, se expresa la información. Con esto terminamos. Cualquier duda me la dejas en comentarios y nos vemos la próxima.